buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Pauta Semanal. Como toda la semana nos encontramos para analizar el acontecer nacional y regional, ligado principalmente a la política, a los problemas contingentes. Y bueno, hoy me toca animarnos, está Cristian García y saludamos aquí a Eduardo Manzanares. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Jota? Hernán Ferreira. Eso de animar es un eufemismo. Conducir, más que animar. Hernán Ferreira, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien. Sí, un día viernes con harto sol. Recordamos que este programa está retransmitido los días sábado y domingo en este mismo horario. Y bueno, una semana que en realidad ha sido bastante noticiosa, como en realidad han sido todas, pero en particular los últimos 2 o 3 semanas. Recordemos que aquí partía una movilización en el mes de octubre, finales del mes de octubre, y lo cierto es que ha cambiado la agenda política nacional, regional, y no solo política, sino que yo diría que social y económica. Esta semana se han dado a conocer varias novedades, varios efectos que ha tenido todo este pliego de peticiones, estas demandas ciudadanas, estas protestas pacíficas, y también hay que decir lo que ha significado una nueva agenda ligada por el presidente principalmente al orden público con una serie de medidas. Y ahí ya hay un debate si es eso lo que es la manera de salir a esta crisis. Hoy día yo diría que no hay ningún actor, ningún miembro de la sociedad que no reconozca que estamos en una crisis social y política. Algunos decían que este estallido iba a venir pronto. La verdad es que se ha dicho harto, pero lo concreto es que estamos en una situación donde a rato cuesta encontrar una salida para volver, y no es volver a la normalidad, sino que para que las cosas de alguna manera cambien, pero la paz social la volvamos a tener, porque en realidad paz social lo hemos visto en las últimas semanas. Hemos visto el clima, yo diría, de conflicto, hemos visto también cierta polarización, pero también hemos visto cosas buenas que han ocurrido, como es el encuentro a partir de la conversación, del diálogo, para buscar un objetivo común que no es otra cosa que tener un mejor país. En ese sentido, esta semana, desde el punto de vista político, yo les quiero preguntar su opinión respecto a cambios que hasta hace un mes atrás era imposible. Recordemos que en materia tributaria el gobierno había enviado un proyecto de ley hace bastante tiempo, donde un nudo para seguir avanzando en eso tenía que ver con la reintegración que lo habíamos discutido en este programa, que es cuánto más impuestos pueden pagar o dejan de pagar las personas, y qué impuestos estarían ligados o irían en directo beneficio o a ser utilizados para temas súper sensibles como puede ser la salud, la educación y la obra pública. En ese sentido, el proyecto había avanzado en la Cámara de Diputados, pero estaba en el Senado, y el día de ayer, jueves, el nuevo ministro de Hacienda, que tiene otra vocería, que tiene otra manera, parece, de dialogar, logró un acuerdo en el Senado que descomprime o facilita la tramitación, y en eso podrían incorporarse más de 2.000 millones de dólares como presupuesto permanente a través de impuestos, y en ese sentido se saca la reintegración, es decir, la oposición impone este criterio de no retroceder en materia tributaria, pero sí hay un avance para las pymes, que para las pymes habría una señal diferente, que son en realidad las que tenían un poco la mayor tensión a la hora de la recaudación. Eduardo, ¿cuál es tu opinión respecto a la reforma tributaria? Mira, yo antes de referirme al tema de la reforma tributaria por propaganda tal, yo diría, ¿por qué hoy día se está discutiendo el tema de la reforma tributaria con casi una agenda que es propio del gobierno anterior de la presidenta Bachelet? Y yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que a más de 3 semanas de iniciar estas protestas por la ciudadanía, protestas transversales, ¿no es cierto?, ciudadanas, no ha amainado, no ha bajado el tenor, ¿no es cierto?, de las protestas, y por el contrario, inclusive han ido increciendo. Se han incorporado a estas protestas sectores que hasta el momento la derecha no tenía incorporado, por ejemplo, como los camioneros, a pesar que se han hecho llamados por los propios dirigentes a terminar. Los camioneros siguen porque también entienden que el TAC, digamos en paralelo como fue, ¿no es cierto?, la tarifa del metro, sigue siendo un enorme esfuerzo financiero para el camionero pyme, el camionero chico, el que tiene un camioncito, 2 camionitos. Entonces, las protestas han seguido subiendo, han seguido fortaleciéndose, inclusive ahora ya
se han establecido protestas frente al ícono de la modernidad chilena, que es el famoso Costanera Center, algo impensado, la Providencia, incluyendo obviamente que en estas protestas han habido también actos vandálicos que obviamente toda la ciudadanía reprocha. Pero el hecho de que la ciudadanía reproche la violencia, como tú decías, no hay nadie que esté a favor de la violencia, eso no significa que el gobierno ha tenido mayor apoyo, por el contrario, ha seguido bajando. En la última encuesta establece que el presidente Piñera tiene menos del 10%, un 9% de apoyo y el resto, ¿no es cierto?, rechazo. De manera que este tema tributario tiene que ver con eso, tiene que ver con que la derecha ya aceptó, de mala gana en algunos casos, que no hay retorno a esto que querían imponer, ¿no es cierto?, de la integración, ¿no?, Ahora, del tema. Ahí siendo justo, el presidente de Renovación Nacional, que es un partido de derecha y de la alianza que gobierna, en el verano ya había planteado que no había viabilidad para efectos de la reforma tributaria y era momento de separar la integración, dejarlo fuera y avanzar el otro. Pero no tuvo eco en su No nos propia olvidemos fila. que en sectores importantes, el ex ministro de Hacienda, el ministro de Economía, decían que la integración no se movía. Así es. Entonces hoy día nos encontramos, gracias a esta tremenda movilización ciudadana, ante un gobierno que se ve necesitado, ¿no es cierto?, de decir, bueno, está bien, acepto esas nuevas condiciones, estoy de acuerdo con la no integración nuevamente, estoy de acuerdo con el impuesto a los ricos, en este caso estamos hablando del impuesto a los bienes inmobiliarios, ¿no es cierto?, que superan hoy día las 400 millones de pesos, ¿no es cierto?, que va a aportar cerca de 200 millones de dólares y otros impuestos más. Es decir, la agenda del gobierno cambió a regañadientes, pero cambió. ¿Y gracias a qué? A la movilización de los ciudadanos, con todo este componente que, insisto, tenemos de repente dificultoso, donde hay sectores que efectivamente han comprometido bienes públicos y bienes privados. Yo diría que ese es el elemento, y yo tengo la impresión de que esto no va a cambiar, que esto no va a bajar, porque todavía la gente no siente que el gobierno ha dado respuesta de verdad a las cosas que están planteando. O sea, no se habla del tema de las pensiones más allá de cuestiones muy tangenciales como este tema del aumento del 20% a las pensiones básicas solidarias, que claro, son importantes desde el punto de vista del gasto fiscal, son gastos importantes, pero las señales siguen siendo confusas y siguen siendo menores. Todavía no se sigue hablando todavía del mismo sistema de AFP, cuando la gente está hablando de no más AFP. Y así sucesivamente, el tema, los empresarios han hablado de que ellos tienen que meterse la mano al bolsillo y tiene que dolerles, pero todavía eso no se redució en hechos concretos. De manera que yo creo que vamos a seguir viviendo un par de semanas todavía importantes, donde probablemente el tema de la nueva constitución, que yo creo que en algún momento tendremos que atacarlo, va a tener que ver por qué se quiere eso y por qué no. Yo diría que hasta ahora ha habido un fracaso evidente del gobierno en materia tributaria, insisto, tuvo que agachar la cerviz, agachar el moño, como se dice en buen chileno, reconocer que prácticamente todo lo que se está aprobando hoy día era lo que había propuesto la presidenta Bachelet en el gobierno anterior, y bueno, y seguiremos, ¿no es cierto?, preocupados de cómo sigue esa agenda. O sea ahí, Hernán, tu opinión, pero solo decir que en realidad esta nueva reforma tributaria o este proyecto de modernización tributaria, como le pusieron, en el fondo lo que hace es mantiene la no la integración, es decir, que se pagan más impuestos. El gobierno quería eso, volverlo atrás. Se paga por las empresas y además se paga por el personal. Entonces, eso, pero sí hay algo positivo en esta discusión, porque en realidad nos vuelve a foja cero anterior, que tiene que ver un punto de vista hacia las pymes, que efectivamente la reforma no había discretizado entre las grandes empresas, los grandes capitales y los grandes accionistas o personas que rentan de las grandes empresas, de aquellas que son pequeñas y medianas y que son las que generan harto empleo, pero también son las que tienen una estructura financiera con poco apoyo al emprendimiento, con poco apoyo a la banca. Entonces, en ese proyecto creo que bien que se mantenga la recaudación, pero también que bien que este nuevo proyecto haga la distinción de las pequeñas y medianas empresas. Hernán, ¿cuál es tu opinión? Sí, bueno, tú hace un rato atrás dijiste algo que es cierto, digamos, que efectivamente el gobierno no tenía los votos antes del 19 de octubre, el gobierno no tenía los votos, especialmente en el Senado, ¿cierto? Ahí no tenían los votos, y algunos voces efectivamente habían señalado que había que sincerar esa posibilidad, que era muy difícil, ¿cierto? Parte del gobierno se había empeñado efectivamente en llevar a cabo la reforma tributaria, y bueno,
dado los acontecimientos, no quedó otra digamos, tomar un baño de realidad en muchas cosas y en este punto también, digamos. Así es que, y como también bien dices tú, no se volvió a bajo cero, o sea, no es que estamos en la misma situación de antes del 19 de octubre, sino que se ha avanzado. Y hay también un acuerdo transversal, el tema de las pymes, ¿cierto? Que tienen un sistema que les complica mucho, ¿cierto? En relación a sus ventas. Ahora, el gobierno se había empeñado al principio ¿cierto? Porque el sistema tributario, en definitiva, la idea es usarlo como una herramienta de inversión. Y vamos a ver, ya lo han dicho muchos expertos económicos, que la inversión en Chile va a empezar a bajar. Ha ido bajando en los últimos meses. Claro, pero especialmente a partir del 19 de octubre, muchos capitales, ¿ciertos?, van a estar muy atentos a ver si vienen o no vienen a Chile, digamos. Y eso es algo que a la gente, hay gente que no le gusta, digamos, estos capitales golondrinas, estos que van y vienen, ¿cierto?, especulativos, en fin. De alguna manera, o a otros más permanentes, bueno, eso va a ser difícil que muchos lleguen, digamos. Es un tema que es bastante preocupante. El daño que acá se ha hecho y que sigue haciendo es enorme, y esto es una responsabilidad que tienen todos los sectores políticos en realidad. Pero este es un problema solo político, un problema mayor. Mi impresión es que es un problema no solo político, sino que un problema social también, del tipo de sociedad que hemos construido y de los problemas que hoy día han salido a la superficie. Porque claro, aquí hoy día la protesta es contra la política, estos 30 años, pero en eso hay varios que se la han llevado, en términos bien coloquiales, pelada. O sea, aquí hay un sector empresarial que en estos 30 años, en este modelo, ha ganado ha tenido bastante ganancias, pero también en la hora de distribuir, yo diría que bueno que hoy día muchos de esas voces digan, sí, vamos, el sueldo mínimo, en realidad vamos a ir por sobre el sueldo mínimo. Sí. Qué bueno que, como el presidente de la CPC Nacional, si no me equivoco, Alfonso Suet, señalaba que vamos a tener que meternos la mano en el bolsillo con un guante grande. O sea, hay un cambio de actitud en el entendido de que la paz social también es súper necesaria para la economía. O sea, no saco nada con pegar una aspirina, pero si voy incubando esta molestia. O sea, la economía requiere paz social. O sea, yo diría que pasa a ser una condición de borde y esencial para cualquier emprendimiento. Sí, para cualquier emprendimiento. Mira, yo, en discordancia con lo que dice Hernán, he escuchado solamente a los empresarios que van a seguir haciendo las inversiones que estaban programadas. No hay ninguna inversión que no se va a seguir haciendo. Porque efectivamente lo que tú dices es cierto. En general, los empresarios no invierten solamente porque puedan tener buenas expectativas de muy buen margen de utilidad, sino que la paz social es relevante. Yo me refiero, por ejemplo, conocí el sector portuario, y la mayoría de las veces cuando uno conversaba con los grandes cruceros o con las grandes empresas de cruceros que llegaban a Chile, y uno les preguntaba cuáles eran las razones por las cuales venían a Chile fundamentalmente, y aquí hacían toda su carga de agua, de insumos, qué sé yo, era por la estabilidad que tenía el país. Y hoy día lo que está en cuestión en este país es la estabilidad, no la economía. Por eso yo diría que este no es un problema solamente político, sino que es un político-económico, un conjunto de situaciones, y lo que la gente ha salido a cuestionar precisamente es que la estabilidad es para unos, pero no para mí, porque el que tiene una vida precarizada, el que no sabe si va a llegar a final de mes porque no le alcanza para pagar el arriendo, entonces en el fondo le está cobrando la cuenta al Estado chileno, al sistema económico social que hemos creado, por diciendo la precariedad que yo tengo no me permite que yo siga siendo cómplice de una estabilidad falsa. Porque una estabilidad, efectivamente, un país que tiene 26.000 o no sé cuántos dólares per cápita, no tiene esa misma mirada para el que está en la base de la sociedad. Sí. Y yo creo que esa estabilidad es la que hoy día está cuestionando el sistema. Yo pienso que no es una estabilidad falsa, Yo ahí creo que hay un mito, y creo que efectivamente, porque es imposible no reconocer cierta precariedad o mucha precariedad en muchos casos, efectivamente, que golpea mucho a la clase media, a lo que es clase media, lo golpea mucho en realidad. Sí, pero eso es entendible. El ministro de Hacienda, el nuevo, Briones, Ignacio, señaló que uno de los problemas, y por eso yo digo que es un problema no solo político, sino también social, y que hay gente que está en el 1% más rico y se autodefine como de clase media. Sí. Lo dice el propio ministro de Hacienda. O sea, ahí tenemos un problema cuando gente que en realidad no es de clase media, se define como clase media, también te marca una diferencia.
Sí, sí, pero a mi juicio eso no es, porque el 1% nomás y tampoco es tan relevante, digamos. A mi juicio puede ser relevante en el trato, en fin, que es importante, y si no es que el mismo ministro lo refleja con este señor de Gasco, ¿cierto? Él mismo hace esa... Sí. Él viene a recuerdo, ¿cierto?, del señor de Gasco, que él creía que debía irse a la gente, digamos. Pero el 1% nomás. O sea, yo creo pero que... es el 1% que son dueños del 30% No, de la riqueza del país. No, pero el tema es otro, porque está diciendo que esa gente se cree de clase media, esa gente se cree de clase media, y que un 1% se cree de clase media no es un problema de juicio tan relevante. Sí, pero se cree de clase media, por eso cree que ellos no deben pagar más impuestos. Entonces ahí hay un problema de hasta dónde. O sea, la discusión hoy día tiene que ver 400 millones de patrimonio de bienes inmuebles. Pero es que esto no es una lucha de clase, es decir, oye, a mucha gente lo está viendo lamentablemente como una lucha de clase, digamos, ¿cierto? Los ricos contra los pobres. Y no es así, porque la clase media efectivamente, y honesto, yo sigo a Carlos Peña, que ya hace rato viene diciendo, el director de la Universidad de Portales, diciendo que Chile tiene un problema en que ciertas capas medias, ¿cierto?, o cierta clase que está un poco más abajo quieren llegar a la modernidad. La promesa de la modernidad no les ha llegado, o llegándoles quieren más todavía, quieren más estabilidad, porque a lo mejor... ¿Y no será que este pacto social económico que viene de hace 30 años no ha resuelto los problemas de esa clase media, en el sentido de que, por ejemplo, hoy día mucha gente de clase media dice: soy muy rico para el serbio, muy pobre para la banca, sí, no puedo acceder a la vivienda? Ahí hay un problema, sí, claro, que no... Sí, claro, esto es una crisis, y crisis significa crecimiento, pero no viene de crecimiento. Pero no es solamente un tema de crecimiento, ¿cierto? No es solamente un tema económico, yo digo de crecimiento, más complejo. Fíjate que la gente, cuando se le pregunta muchas veces qué es lo que usted quiere, y le dice: quiero que me traten dignamente, quiere más dignidad. Porque el tema del abuso permanente que ha tenido esta sociedad con la mayoría, personas que tienen que viajar más de una hora, ahora son 2 horas para nosotros viajar, sí. Personas, ¿no es cierto?, que no pueden acceder a la salud porque les dan un tratamiento para 3 o 4 meses o 5 meses después, personas que no pueden mandar a sus hijos a la escuela o a la universidad porque tienen que pagar, es decir, están excluidos de la sociedad, mientras ven que ese 1% o un poco más goza de todos los beneficios de esta sociedad opulenta. Ese trato indigno es lo que la gente hoy día está reclamando, y por eso hay una cierta violencia que se traduce. Acá es otro lugar común, ¿cierto?, de la indignidad. A ver, seamos francos. Mira, el otro día, hace tiempo en realidad, yo discutía decía: mire, ¿cómo se colude o por qué las grandes empresas pagan muy poco, ¿cierto? A la gente paga muy poco. Y resulta que yo le decía: mira, yo conocí cierto caso y perdónenme, ¿cierto?, de cierto gente que sacaba centolla, que al buzo le pagaba nada por la centolla, por el kilo de centolla, una miseria de dinero. Y esa gente que tenía sus lanchas no era ni rico, era gente de clase media. O sea, cuando la persona puede, lamentablemente, tiene un cierto poder, aunque sea pequeñito, tiende a tratar mal al de abajo. No es un tema que solamente el poderoso, porque perdónenme, y si no me quiere subir más un colectivo, lo siento, pero cuando los colectivos suben todos, se coluden todos los colectiveros, y se nos está regulado, 50 pesos todos, parejo. ¿No hay colusión ahí? ¿No afecta a la clase media? ¿Al pobre? Sí, y no son ni ricos, ni son poderosos. Por lo tanto, hay una cultura. O sea, hay un cuestionamiento entonces al sistema económico. No al sistema económico. No al sistema económico. Que tiene que ver con la sociedad, porque dices tú, claro, esa colusión, pero resulta que cuando tú ves otro tipo de colusiones, claro, si otros roban, dicen, entonces ¿por qué yo no? En esa lógica es comprensible entender los chicos que no pagaron el metro, o sea que porque en ese sentido también se pusieron de acuerdo para generar un daño económico. En el fondo se coludieron para eludir el pago de una tarifa. Lo mismo que hicieron los de confort, lo mismo que hicieron los de los pollos, lo mismo que hicieron los empresarios que se coludieron para evadir el pago de algo. Es un problema de la ley. Si tuviesen una ley, leyes penales fuertes, sancionatorias, ¿cierto? Digamos, fuertemente sancionatorias, con penas de cárcel, ¿cierto? O sea, esto pasaría menos. El problema, efectivamente, y por ahí hay una columna también, y hay un libro, ¿cierto?, cuidado con los capitalistas, digamos, que se aprovechan del sistema. Y yo reconozco que mucha gente, ¿cierto?, se aprovecha del sistema, grandes, pequeños y medianos. Bueno, pero ahí se enfrentan... Y se aprovechan todos. Mire, en estas protestas, yo decía, a veces paso que se va a protesta y digo: mire, aquí está el libre mercado, en pleno. ¿Por qué se están protestando con el libre mercado? Vendedores, llenos de vendedores, ¿cierto?, libremente vendiendo lo que la gente quiere.
Y eso es libre mercado. Bueno, pero ahí se libremente ahí vendiendo, vendiendo lo que la gente quiere. Pero ahí se enfrentan las visiones de Estado cuando hay eso es libre mercado y la gente lo quiere. tipo de organizaciones políticas y de sectores políticos que creen que el Estado tiene que disminuirse, que tiene que giganizarse y no intervenir, porque el mercado es el que lo soluciona todo. Sí, claro. y otra propuesta ideológica también que dice que el mercado sí tiene que ser controlado, sí tiene que intervenir y tiene que colocar las reglas del juego. Y este país tiene reglas de juego muy débiles porque sistemáticamente se han ido disminuyendo las reglas del juego y quienes han dado el ejemplo de la colusión y en forma importante son precisamente los sectores más adinerados. Y en el fondo la población dice, oye, lo que le digo, si roba el más rico, ¿por qué yo no voy a robar? Si se colude el más rico, ¿por qué no voy a coludir yo? Entonces es un problema sistémico de la sociedad que obviamente impacta en la cultura de la gente. No es que la gente diga porque esta hace una cosa o lo otro. Pero ahí yo no lo voy a hacer nos vamos a ir a la pausa, pero antes les voy a plantear que frente a todo esto, ¿cómo salimos de esta crisis? Porque en realidad esta semana han ocurrido varias modificaciones legales, proyectos de ley, pero da esta sensación de que no satisface la demanda. Entonces, bueno, el presidente ha dicho escuchando a la gente, y creo que no se ha escuchado. Pero ahí es donde, ¿cómo resolvemos esto? Porque en realidad esto no se va a resolver solamente con más protesta en la calle o movilización. Se necesita encauzar la demanda y dar un plan y que el gobierno tome acciones en el sentido de lo que la gente está pidiendo. Y ahí es donde vamos a entrar en el segundo bloque con el tema de la Constitución. Muy bien. Nos volvemos a ver en un momento más.